¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que platicar con ustedes. En esta ocasión invitamos a Víctor Hugo Almanza, quien es promotor cultural pero principalmente es egresado de la UAM, de la licenciatura en Ciencias Ambientales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, muy a gusto de estar con ustedes. Gracias, Víctor Hugo. Pues bueno, vemos aquí que tú eres artista, que eres promotor cultural, que también practicas el baile, ahí el baile tradicional aquí en Tlaquiltenango, y también tienes un espacio donde muestras, y tú y tu familia, todo el arte, los artistas que son, vaya. Entonces, platícanos un poco de cuál es el trabajo que han realizado. Sí, bueno, yo tengo más o menos unos 15 años en esto de la danza. Siendo promotor, tengo más o menos unos 10 años. Pues bueno, yo vengo de una familia en realidad pues de artistas, ¿no? Se puede decir. De los dos lados, mi familia paterna, casi la mayoría son músicos. Y de la materna, pues hay escultores, pintores, incluso dramaturgos. De hecho, el concilio fue todos los guiones que se tienen los transcribió de la Biblia mi abuelo. Entonces, pues se puede decir que viene de sangre. Y bueno, en cuanto al espacio que tenemos, es una casa cultural, aunque más adelante espero desarrollar todo esto, pero pues, no está nombrado, se podría decir oficialmente, pero pues eso buscamos. Y bueno, el nombre del lugar es el Nido de las Urracas. Es un foro abierto para el arte en general y la cultura en general. Hemos tenido desde obras de teatro, monólogos, grupos de danza, grupos de música, guapango, incluso tocadas de rock, de todo. Exposiciones de foto, pintura, escultura, poema. Ahora sí que toda expresión artística es bienvenida aquí en este espacio. Oh, muy bien, pues y sobre el tema que nos ocupa especialmente, te lo platicaba yo cuando nos conocimos, sobre el quehacer del artista. Yo te decía que el tema sería el ser y el deber ser del artista morelense, porque bueno, me platicabas de que hacen falta pues apoyos, hace falta también que la parte gubernamental vea que el arte también es importante. ¿Cómo ha ocurrido esto el llegar a tener un espacio, el llegar a crear todo lo que ustedes hacen? ¿Cómo ha ido transcurriendo? Sí, bueno, precisamente por ponerlo de alguna manera metafórica, el de tocar puertas a los ayuntamientos, a políticos en general, y que su respuesta sea un sí, pero un sí indefinido, un sí, pero como dice la canción, ¿no? A todos les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Bueno, eso nos creó a nosotros como artistas, porque, bueno, no soy solo yo, de hecho, mi hermano es se puede decir como el líder o el que inicia todo esto, Ujú. eh, por la necesidad de tener esos espacios para esas expresiones artísticas, comenzando con la de nosotros, que es pues la danza, eh, y por las negativas de las autoridades o los políticos en general, pues nosotros decidimos hacer o tener nuestro propio espacio. Y no solo para nosotros, porque pues no sería algo pues provechoso, ¿no? ¿Para qué lo queremos para nosotros nada más? Y pues decidimos abrirlo al público, precisamente por eso, ¿no? Algo que lo considero yo una problemática es precisamente la politización de la cultura y el arte. Ujú. Y pues bueno, es todo, seguro nos ven artistas o folcloristas que en cada 3 años que hay campañas
o elecciones, pues viene el político y nos promete a los artistas, bueno, no solo a los artistas, ¿verdad? Pero es del tema que estamos hablando, promete la luna y las estrellas y pues al final pues no es así. Entonces ocupan la cultura como una herramienta política. Sí, bueno, de hecho, lo que vemos ahora, no sé si tú coincidas conmigo, es que hay poca sensibilidad para estos temas, porque como que no le vemos o no se le ve, como que es bastante fuerte el poder permear, ¿no? Para la gente que no estamos como, así que en el mismo papel que ustedes están de la sensibilidad artística. Entonces, como que a los políticos les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Entender que es una necesidad. Yo en este caso creo que este es que toda la parte artística es es algo que se debe desarrollar para la paz, para pensar en otra cosa, pues. Entonces, ustedes que han vivido eso del rechazo, voy a decirlo así, o de la poca consideración que tienen las autoridades que están en funciones y la misma gente que se promueve para cargos políticos, ustedes que dicen que han establecido un lugar, ¿no? Un lugar propio, pero Sí. que también necesita ese reconocimiento, ¿no? Necesita ese reconocimiento de ese espacio por parte de estas, tanto de las personas que visitamos el lugar, como de las autoridades y los que quieren ser autoridades. ¿O tú cómo lo ves? Sí, bueno, sobre el primer punto que toca, creo que precisamente esa desensibilización de la población hacia la cultura viene, bueno, creo que su primer razón, digamos, es pues la educación familiar, ¿no? De cómo en el núcleo familiar se debería de plantar la semilla de la cultura, porque cultura entendemos como el día a día de las personas. Entonces, empezar desde el núcleo familiar, por ejemplo, el preguntar o el decirle a los hijos, oye, es que tu abuelo hizo esto para el pueblo, tu abuelo o tu tío fue el que, no sé, donó alguna banca o cosas así. Desde ahí vas interesando a la familia, desde la familia, luego al pueblo, luego pues al estado, a México, al país en general y a la cultura en general. Pero eso también creo que tiene mucho que ver, o la segunda razón es el acceso que tenemos a la cultura en la población en general, porque pues la cultura y el arte es caro. O sea, si yo quiero ir, por ejemplo, a una ópera, pues me va a salir muy caro. Desde el traslado, porque ese es otro problema, la centrificación del arte y la cultura. Porque pues nosotros que estamos viviendo aquí en Tlaquiltenango no tenemos el mismo acceso que alguien que vive, por ejemplo, en Cuernavaca o en la Ciudad de México. Entonces, bueno, esas son al menos yo considero que son como razones principales por lo cual la población en general no responde a los eventos artístico-culturales como deberían. En cuanto a la reconocimiento de las autoridades, pues es más por digamos, recurso, porque, pues seamos sinceros, ¿no? Nosotros como particulares, pues no tenemos el mismo recurso que un ayuntamiento, ¿no? Que ellos pueden contratar verdaderos, bueno, no verdaderos, más bien artistas y expresiones artísticas de calidad, porque tienen el recurso. Nosotros no, nosotros pues tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para adquirir esos expresiones, digamos. Entonces, en ese sentido sería el reconocimiento de un ayuntamiento, de la autoridad en sí. En cuanto a la población, bueno, creo que es un poquito más importante y es a donde más apuntamos porque precisamente eso buscamos, ¿no? Que la cultura y el arte sea accesible a la población en general. Entonces, creo que es el reconocimiento más importante o el que buscamos al menos nosotros. Ok. En el caso de ustedes, ¿cómo es que o en el caso tuyo, cómo es que ha transcurrido tu educación artística,
bueno, o sea, qué tuviste que hacer, vaya, para poder educarte de esta forma? Bueno, como le decía al principio, yo vengo de familias que son artistas. Ujú, Entonces, desde el seno familiar, como ya había comentado, es que pues estoy en contacto, esa es como mi día a día, se puede decir. ujú. Estuve en contacto con personas, músicos, y desde ahí ya como que nos sembraron la semillita, ¿no? La curiosidad, esa sensibilidad de la que hablábamos. Entonces, ahí pues estuve probando con expresiones artísticas, eh, primero con el dibujo, porque pues yo quería ser pintor, digamos, y experimenté con el dibujo, lo dominé, se puede decir, lo logré, me logré desarrollar en eso, Ujú. pero no fue como lo que yo esperaba, digamos. De ahí me pasé a la escultura, que digamos que me gustó más la cartonería, que es como que mi segunda pasión artística, pero lo que más me llamó fue la danza. La danza, pues como le decía, tengo 15 años bailando. Y si bien no tengo la formación académica, porque sí se puede formar académicamente en danza, pero tengo esa experiencia y precisamente por eso me decanté más a la promoción cultural, Ok. a, al tratar de que todas esas expresiones lleguen a quien tiene que llegar, ¿no? A la población en general y generar esas oportunidades de que los jóvenes o los niños que tengan esa semilla artística lo puedan desarrollar de manera académica, que bueno, es muy difícil y muy caro, pero pues ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Ok. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos platicando con Víctor Hugo Almanza, quien es promotor cultural. Y vamos a regresar aquí en el Efecto Mariposa en un momentito. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, continuamos aquí en el Efecto Mariposa. Estamos platicando con Víctor Hugo Almanza, quien es promotor cultural, y nos platicaba un poco sobre lo que ha desarrollado dentro de las artes, en el sentido del dibujo, de la pintura, la danza, bueno, también la música, ¿no? Todo esto que es parte de la cultura, o que es lo que integra la cultura, o todas las artes. Pero platícanos antes de continuar, ¿dónde está este centro cultural o espacio cultural? Yo le diría un espacio de arte, ¿no? Tal vez. A ver, platícanos dónde los podemos encontrar. Sí, bueno, nosotros estamos en Tlaquiltenango Centro. eh, para más, todo el mundo conoce pues la iglesia, ¿no? La iglesia de Santo Domingo. Nosotros estamos ubicados justo enfrente de la iglesia de Santo Domingo, a un lado de las 3B. Confunden mucho una cafetería que está del otro lado, que es una cafetería más pequeña, pero no, nosotros estamos de frente de las Justo al lado 3B, de del lado atrás. derecho. Ajá, del lado Ujú. derecho. Se ve un poco como en ruinas la entrada, pero pues no, si entran, bueno, yo considero que es un lugar pues agradable al menos y tratamos de que sea estético.
Ok. Pues de hecho eso es lo interesante, ¿no? Porque es un lugar que como que tiene la magia, ¿no? Del espacio, de los muros, los muebles, todo, o sea, la fachada, cómo se ve, ¿no? Entonces, no sé de qué año date ese edificio, pero eso es también parte de la cultura, a final de cuentas, ¿no? Y bueno, hablamos un poco sobre este asunto. Bueno, más bien te quiero preguntar un poco sobre el asunto de para qué el arte o para qué expresarse a través de una pintura, de un dibujo, de la danza. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso? ¿Por qué? ¿Para qué, no? Sí, bueno, yo creo que el arte precisamente nos sirve para expresar tanto sentimientos como emociones. Eh, yo creo que una persona que está ligada al arte, si bien no está exenta de emociones malas, sí las puede canalizar. Yo creo que cuando una población o una civilización es culta y está en contacto con el arte, tiene un tejido social más sano que alguien que no, bueno, que una sociedad a la que no. Yo creo que al menos en este tiempo sería una buena herramienta, tanto la cultura como el arte, para reparar, o no digo que va a ser la única herramienta, pero sí una de las más importantes para reparar el tejido social. Porque, pues bueno, no es lo mismo que un niño vea que su cultura, porque es su día a día, eh, quiera ser sicario, ¿no? Porque lo que él vive o el lugar donde vive es eso, balaceras, robos, drogas, a que una sociedad le ofrezca expresiones artísticas de las que él esté ligado. No sé, a lo mejor encaminar ese vandalismo del graffiti, por decirlo de alguna forma, encaminarlo a ser un artista del graffiti reconocido y alejarlo pues de las calles, ¿no? Y de todas esas problemáticas que pues están lacerando a la sociedad en general. Fíjate, en el segmento anterior comentabas de que en las ciudades más grandes se tiene más acceso a la cultura, al arte, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, ¿no? Y como que aquí se puede decir que se menosprecia. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que retomando los puntos anteriores, ya que tienes una civilización, o bueno, un pueblo, digamos aquí en el pueblo, interesada en las expresiones artísticas y culturales, lo siguiente que es la calidad de esos eventos. Entonces, yo creo que aquí lo que nos falta es precisamente eso, traer pues eventos o expresiones artístico-culturales de calidad, porque pues no es lo mismo y a lo mejor lo voy a poner en extremos, ¿no? Un ejemplo muy extremista, pero para que quede más o menos claro. No es lo mismo que traigamos a un ballet folclórico profesional, eh, a traer el ballet folclórico que se formó en la ayudantía de tal lugar, ¿no? Que digo, eso no está mal, al contrario, es precisamente lo que buscamos, que las personas se acerquen al arte, ¿no? Pero precisamente también lo que buscamos es la calidad de esas expresiones artísticas. No Ajá. sé si Sí. me Ajá, explico. no, justamente a eso me refiero, a que, por ejemplo, poniendo otra metáfora, ¿no? Del asunto en el fútbol. En el Uh-huh. fútbol a lo mejor nos apasionamos porque vemos en el Estadio Azteca un enfrentamiento entre dos grandes equipos, pero a lo mejor es igual de bueno el fútbol llanero, ¿no? Y hasta te emociona más porque te involucra, realmente lo estás viviendo, ¿no? Eso es lo que
lo que uno vive así con la pasión, con el compadre, con el amigo aquí, no en la cancha, no estás en un estadio con 120,000 espectadores, ¿no? Sino que estás a 5 metros de los jugadores y es tu familia además, ¿no? Entonces, a lo mejor como que en el caso de lo que observo ahí atrás en este retablo que hay esas expresiones también son tan válidas como lo que vemos en algún museo ahí en la Ciudad de México o en algún museo en Cuernavaca o no sé, en alguna ciudad grande, ¿no? O hay gente que viaja hasta París, ¿no? Para ir a un museo, ¿no? Pero también aquí tenemos aquí esas expresiones que también son válidas, que deberían de promoverse, que deberían de reconocerse, pero cuesta mucho trabajo porque debe ser un equipo, ¿no crees? Debe ser un equipo con el maestro, con el profesor, hasta con el sacerdote, ¿no? Para ir cobijando todo esto y que nosotros mismos como locales lo vayamos, pues, haciendo ese reconocimiento para que también aquí en nuestra región, en Jojutla, en Tlaquiltenango, en Zacatepec, en Tlaxapan, pues también nosotros nos paremos el cuello, pues, con lo que ustedes crean, ¿no? Con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes hacen, pues, con sus manos, con sus pensamientos. Y te digo, la vez pasada que fui ahí al lugar donde estás y que vi que tu hermano estaba pintando una máscara. Creo que esa no la tenemos por aquí, ¿verdad? Ahí no está a la mano. No, no está a la mano. No, bueno, ajá, pero entonces de ahí dije, vamos a platicar con ellos acerca de su trabajo y de lo que quieren plasmar. No sé, dime, perdóname. Adelante. Sí, precisamente eso, que no importa el lugar, más bien importa la calidad. O sea, no importa que sea Tlaquiltenango, ¿no? Que a veces menospreciamos pueblos pequeños en población, ¿no? Porque en extensión pues es el más grande. Pero no importa de dónde venga esa expresión artística, sino que sea de calidad. Y precisamente nuestros pueblos tienen muchos artistas que son de calidad. Lo que falta es que precisamente a esos artistas se les promueva y se les apoye. Claro. Sí, y como te decía, o sea, a lo mejor no tanto el apoyo gubernamental, porque a veces no están en los puestos clave para poder promover esto, no están las personas adecuadas. Y entonces, pues, no se dan cuenta, no tienen la sensibilidad de poder decir, a esto hay que darle, porque sí, o sea, hay que darle promoción a otras actividades deportivas, a otras actividades culturales, ¿no? Pero también a esto hay que darle ese empujoncito, ¿no? Aunque uno no sepa nada, aunque uno sea totalmente neófito en el asunto, pero debe de promoverse, debe de darse el apoyo, a lo mejor no económico, pero sí el apoyo de promoción, de que se vaya reconociendo y que la gente vaya haciendo lo suyo. Porque al final de cuentas eso es la cultura, ¿no? Perdón. Y de espacios al menos, porque precisamente nuestros problemas como artistas, ya no como promotores, es que no nos dan los espacios. Claro. O sea, algo tan sencillo como ir a pedir la cancha, ¿no? De nuestro municipio, pues se vuelve toda una odisea, ¿no? Porque pues, es que no podemos, es que tienes que apartarlo 4 meses antes porque, bueno, está ocupado. El afán como para decir que desista uno, ¿no? Claro. Y eso me lleva, o bueno, lo que decía me lleva a que también deberíamos, o sea, está bien, como pueblo ya vimos la expresión artística, que muchas veces viene de un origen, de un pueblo originario. Y creo que también deberíamos de entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la danza del venado, todo el mundo la ve como una danza muy bonita y hasta ahí queda. Exacto. Pero no investigamos el significado, el por qué se danza, quién lo danza, para qué lo danza. Y a lo mejor para ellos es una religión, una cosmovisión, pero nosotros lo podemos ver desde sus orígenes como una filosofía y les aseguro que hasta es hasta más bonito cuando lo ves. Cuando ya tienes el conocimiento del contexto, ¿no? Claro, cuando ya sabes para qué, cómo, por qué. Sí, es como, por ejemplo, hay veces en que me dicen, es que, oye, ¿no has visitado Xcaret, allá en la península de Yucatán? En Quintana Roo está Xcaret, ¿no? Y entonces van y qué hermoso la danza y te presentan hasta mariachi, ¿no? Ahí en Xcaret, ¿no? O sea, sí.
Sí, pero lo tienes también aquí cerca, o sea, puedes ir a cualquier espacio aquí cerca y observas y lo valoras, ¿no? O sea, dices, ah, qué padre, o sea, también aquí tengo, y también debo de levantar también esto, porque es parte de mi cultura, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. o sea, por eso te digo que es todo un equipo el cual debe de apoyar todo esto en la parte mental, en la parte de la sensibilidad, ¿no? Porque si no, entonces van despacio, van lento, ese reconocimiento va, no, como que no llega, no llega y no llega, y y el apoyo, pues, ¿para cuándo va a llegar también, no? ¿No? Y precisamente en esa cuestión de formarles una identidad, bueno, a los niños, hemos trabajado con grupos de niños y hemos tenido muchos problemas con los papás, porque este problema de ideologías, cuando les hablamos Claro. de leyendas, que Quetzalcóatl, un dios, tal, que pues es una Ujú. leyenda, ¿no? Creo que Claro. todo el mundo está consciente de eso. Y los papás, pues dicen, no, es que cómo le estás enseñando eso a mi hijo, porque eso es cosa del diablo y cosas así, ¿no? Y creo que, pues no sé, eso es un problema muy grave que tenemos porque pues no tenemos identidad al final de cuentas. Y no es de que nos vayamos a convertir a los dioses prehispánicos, ¿no? Pues sería algo No, absurdo, ¿no? Sabemos que son leyendas, una cosmovisión. Y repito, deberíamos de verlo como una filosofía al final de cuentas. Y que es muy claro. propia, muy de nosotros. Claro, sí, ese es otro tema en el cual podemos platicar también, ¿eh? Sí, Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final, Víctor Hugo, para la gente que nos está viendo en este programa Efecto Mariposa? La intención de este programa es que la gente, es que en el caso de ustedes, que vean que el efecto mariposa también así como el arte, tiene un efecto en la gente y esto puede llegar a ser algo bueno o puede llegar a ser algo malo. Entonces, ¿cuál sería tu último mensaje, Víctor Hugo? pues bueno, mi último mensaje sería que pues se acerquen al arte, que se acerquen a la cultura, que conozcan su propia cultura y, y pues eso, que una persona culta creo que no tiene herramientas para afrontar ciertas cuestiones de la vida y pues deberían de tenerla, ¿no? Y bueno, como un pequeño comercial, Ujú. eh, pues el espacio, el Nido de las Urracas, está abierto a cualquier expresión artística, no se cobra nada, o sea, no es de que rentemos el lugar y no, todo Claro. es gratuito y pues bueno, un espacio abierto para quien quiera traer su arte, su cultura, su lo que sea. Si tienes algo que decir, pues lo puedes venir a decir aquí. Muy bien, Víctor Hugo. Y además, parte de la cultura también es la gastronomía, Sí, lo que claro. comemos. Entonces, en este caso, yo sí voy a hacer el comercial de que ahí en el Nido de las Urracas hacen unas gordas, unas quesadillas buenísimas. Y es parte también de la cultura. Y pues te agradezco mucho, Víctor Hugo, por tu participación esta noche en el Efecto Mariposa. Gracias a usted. Gracias por el espacio y pues aquí estamos para lo que sea. Muy bien, pues gracias. Y gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Noticias en YouTube y Cadena Sur Multimedios en Facebook. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.